Asambleísta Silvia Salgado. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas. Precisamente luego de 2 días cumpliremos un año cuando se instaló esta primera Asamblea Nacional bajo la nueva Constitución. Y efectivamente pienso que estamos en el momento adecuado de empezar a evaluar de lo que ha sido nuestro accionar, nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones frente al país. Y en este día estamos topando la ley que rige a la función legislativa y 2 puntos trascendentes. La una respecto a la fiscalización y la otra hacer efectivo el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianas. 2 aspectos que marcan y han marcado durante todo el año, diría yo, el nivel de conflictividad social. Eso tenemos que partir reconociendo, porque no se trata únicamente de oposición, ni se trata únicamente de sentirse excluidos respecto de las decisiones o en otros casos de sentirse sin apoyo para poder aprobar las leyes. Se trata justamente de crear esos canales que permitan a este Parlamento cumplir con los 2 objetivos. Como presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, y por la experiencia de este periodo respecto a esta responsabilidad, tengo la calidad moral de exponer acá, como lo he hecho a través de la presentación de un proyecto de reforma, aspectos que determinan vacíos en la ley y en otros casos aspectos que no garantizan justamente canales democráticos y de consenso. Los mecanismos de fiscalización en la ley están dados en 3 aspectos fundamentales y eso tenemos que ratificarlos. Primero es el requerimiento de información documental. Segundo, la comparecencia de los funcionarios públicos a la Asamblea Nacional. Y tercero, el proceso de enjuiciamiento político. Si observamos y ratificamos este diseño institucional de la fiscalización, hay que plantear en qué están los vacíos y qué es lo que impide o obstruye esta tarea. En cuanto al requerimiento de la información documental, es evidente, está planteado para todos los servidores públicos. Hemos podido acceder, en la mayoría de los casos, a una información voluminosa. Espero que nos haya servido la posibilidad de tener ese derecho con la agilidad que en unos casos se han dado y la otra con los problemas, o sea, que también se ha tenido. Pero obviamente cuando este derecho de requerir información se ve en la propia ley, sintonizado a que si no se tiene esa respuesta, serían sujetos de juicio político, esto contradice la Constitución porque no necesariamente ante la falta de respuesta a un requerimiento de información, cualquier funcionario puede ser sujeto de juicio político, sino los que están establecidos en la Constitución. Porque cuando se trata de funcionarios intermedios, si se les puede llamar así, no precisamente ministros o autoridades de control, estos funcionarios se escudan en que, si bien es cierto, pueden dar información, pero no son sujetos de juicio político. Por lo tanto, hay que precisar en este trámite de que quienes son objeto de juicio político son también quienes pueden obligarse de manera directa al requerimiento de información. Igualmente, miren, en 3 juicios políticos, caso Dince, ministro de Educación, la institución creada por ley declarada autónoma. El ministro de Educación argumentaba con la ley en la mano, se trata de una institución de carácter autónomo. En el caso del IES, servidor público igual, la condición de autonomía no le permite inclusive ni comparecer.
no existe la exigibilidad. Claro, no son sujetos de juicio político. Subsecretarios que tienen igual una capacidad o administran instituciones autónomas. Es decir, tenemos que precisar esas condiciones también que nos permitirán que nadie se escude en la ley orgánica para efectos de control político. En el caso del proceso de enjuiciamiento, obviamente, no ahora, no ha sido la intención de los 11 declararse y asumir la obligación de archivar juicios o la responsabilidad o las consecuencias de lo que implica archivar juicios. Es el propio diseño legal que ha permitido que esto se dé. Hoy podemos celebrar, entiendo yo, de lo que he escuchado, el consenso de regresar y devolverle al Pleno de la Asamblea la facultad de fiscalizar con la responsabilidad de una comisión de sustanciar un proceso. Pero evidente, ya no será el resultado de los juicios el limbo, ya no habrá necesidad de coger la avioneta para ir a notificar. Yo creo que eso es lo saludable que tenemos que acá asumirlo con mucha responsabilidad, porque ni el secretario, ni en las funciones del secretario estaba la obligación y la responsabilidad de notificar. La comisión no tenía el carácter, hasta que no se apruebe la nueva ley, no tiene el carácter de comisión permanente. Por lo tanto, no tiene atribuciones, como decía el asambleísta que me antecedió en la palabra. Esto constituye la posibilidad de hacer posible la fiscalización en el Pleno de la Asamblea y ojalá, auguro a que de comisión de archivo no pasemos a Pleno de archivo. Otra de las partes fundamentales que también en base a la experiencia hay que precisar la condición del voto dirimente de la presidenta de la comisión o presidente de la comisión de fiscalización. No podemos tener como referencia la estructura o la conformación de par o impar para ese voto dirimente. ¿Por qué? Porque también tenemos que decirlo, aquí no podemos vivir ni de amenazas ni condicionados. Tenemos que vivir de hacer una gestión parlamentaria con una seguridad que nos permita el amparo de la propia ley. Arrogación de funciones y dirime la presidenta. El otro sector dice, en cambio, no asumió la responsabilidad política. Por lo tanto, esta es la oportunidad para que se defina claramente el caso de la dirimencia y no en función de que cuando quieran la comisión sea par o cuando interese también la comisión sea impar. Sobre la posibilidad de discutir o de abrir el debate en el Pleno luego de un informe de la comisión. Compañeras y compañeros, pido realmente, como así lo ha ratificado la presidenta de la Comisión de Justicia, el esfuerzo necesario para buscar un mecanismo. Entiendo que existe esa apertura, para entender que también tenemos que garantizar un debido proceso y no podemos hacer un juicio político anticipado sin la presencia de los encausados. Por lo tanto, estructurar un mecanismo que nos permita no solo comunicar, sino también informarnos y dar a luz aquí en el Pleno una posición con objetividad. Puede ser en el caso de que sean dos ponentes de parte de los proponentes del juicio y dos ponentes, obviamente, de quienes al interior de la comisión o puedan identificarse políticamente en términos de defender el mecanismo o la posibilidad de archivo, más el informe de la comisión que da cuenta de los mecanismos o del procedimiento que llevó a presentar un informe al Pleno de la Asamblea. Finalmente, señor presidente, sobre la consulta prelegislativa. Compañeras y compañeros, este derecho de los pueblos y nacionalidades recogido en la Constitución es resultado de un proceso. Mucho ojo y mucho cuidado, que en la ley pongamos límites a esos derechos que responden realmente no a dádivas, sino a garantías de derechos que nosotros tenemos la obligación de cumplir. Por lo tanto, una comisión, asimismo, por mayoría o minoría, no puede decidir cuándo se va o cuándo no se va a consulta. Incorporar la participación
de los sectores organizados como actores también que pueden tener la capacidad y el derecho de solicitar consulta es imprescindible. Y finalmente, no podemos dejar de la oportunidad que tenemos de institucionalizar el diálogo social. Precisamente luego de la consulta prelegislativa tendremos resultados. Hay que incorporar en esta ley un mecanismo que nos permita el análisis de resultados para que sean los consensos precisamente los que garanticen que se acoja el contenido o el resultado de esa consulta democrática. Muchísimas gracias, presidente.